Buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para el día de mañana, que va a ser un día feriado? Para descansar y disfrutar y pasarlo con familia. Espero que tengamos un bonito tiempo. Les voy a invitar a que por favor mantengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 18 y 19 para hablar de cómo desarrollar una fe que intercede por los demás en medio de un mundo quebrantado. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Creo que todos conocemos personas que están yendo por etapas difíciles en su vida que nosotros de ninguna manera podemos arreglar, pero que tampoco podemos ignorar. We all know people that are going through a difficult season. And they are going through situations that we can't fix, but we can't ignore either. En esos momentos tenemos que recordar que aunque no tengamos una respuesta física a sus problemas, sí tenemos una respuesta espiritual. ¿Lo sabías? En este mundo marcado por el dolor, el día de hoy vamos a ser recordados que Jesús nos llama a interceder. Que Jesús nos llama a ponernos en la brecha a favor de otras personas. La intercesión no es otra cosa más que la expresión de nuestra fe, de una fe que clama a Dios a favor de otras personas, a favor de aquellos que a lo mejor vinieron a nuestra memoria cuando estábamos pensando en quienes están pasando por una etapa difícil en su vida. La pregunta para ti y para mí como discípulos de Jesús es entonces la siguiente: ¿cómo podemos nosotros desarrollar un corazón intercesor en medio de un mundo quebrantado? ¿Cómo podemos nosotros permitirle al Señor que expanda esa área de nuestra vida, de nuestro ministerio, en el cual comencemos a interceder más y más por aquellos que tal vez se sienten desilusionados? Tal vez se sienten heridos, tal vez se sienten confundidos, tal vez están sumidos en situaciones en las cuales ellos no miran cómo van a poder salir adelante. De hecho, es bien interesante darnos cuenta que a través de la historia Dios ha levantado hombres intercesores. Uno de estos hombres fue el evangelista del siglo XIX llamado Dwight Moody. Este fue un extremadamente exitoso evangelista, que su ministerio no era caracterizado por su manera hábil de hablar o por su gran carisma, sino por su vida de oración intercesora. Este hombre, antes de comenzar su ministerio, comenzó a hacer una lista de personas en su vida que no conocían al Señor. 100 personas estaban en su lista y por ellas oraba todo el tiempo. Tal vez es tiempo de que tú y yo empecemos a hacer nuestra lista. Y es que cuando caminamos con Dios, desarrollamos un corazón intercesor. Yo sé que tú puedes pensar que este mensaje no es para ti. Yo sé que este mensaje puede parecer que vengo a traerte tarea, que vengo a darte una carga que tal vez no necesitas. O a lo mejor tú mismo estás pensando, este mensaje no es para mí porque yo soy el que necesito que intercedan por mí. Pero la intercesión resulta, la intercesión nace, la intercesión crece. La intercesión se desarrolla en un corazón que está cerca de Dios. Cuando no intercedemos, muy posiblemente estamos muy cerca de nosotros mismos. Y la vida se trata de nosotros. Y cuando por las personas que intercedemos son personas que ya conocen a Jesús, nuestro corazón tal vez está con la familia de Dios. Pero Dios nos está llamando a interceder por personas que no conocen a Jesús.
Ese es el llamado que el Señor le hizo a una persona muy importante en las Escrituras, de la cual estamos viendo un poco de su vida. Pero antes de ir a la vida de este personaje central en nuestra serie, antes de hablar de Abraham, veamos lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a la intercesión. El apóstol Pablo dice: recomiendo ante todo. Di conmigo: ante todo. No hay nada más importante. Ante todo. Di conmigo de nuevo: ante todo. De nuevo, no hay nada más importante. Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz. ¿Cuántos de ustedes quieren paz? Vivimos en una sociedad en donde no hay paz. Aún aquí en nuestro mismo barrio se ha hecho noticia nacional. Tenemos de todo. Opiniones extremas. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias. Hemos preferido y hemos permitido, más bien dicho, que la política nos divida. Nuestro estatus migratorio nos divida. El color de nuestra piel nos divida. El lenguaje que hablamos nos divida. El apóstol Pablo dice: ante todo, intercedan por todos. Así es de que si eres muy demócrata, empieza a hacer una lista de algunos republicanos por los que tienes que interceder. Y si eres muy republicano, empieza a hacer una lista de demócratas por los que tienes que interceder. Y si eres muy latino, empieza a crear una lista de personas que no son latinas por las que tienes que interceder. Ante todo. Ante todo. Este mensaje o la preparación, yo creo que ha sido uno de los mensajes que más ha impactado mi vida personal. Porque si confieso, mi vida de intercesión no ha sido de la mejor. Haber considerado a este evangelista y los 100 nombres que él tenía y personas por las que oraba constantemente me hizo hacer una lista a mí. 111 personas en mi lista. Familiares y parientes. 111. 111 people now on my list. La mayoría de ellos son personas que conozco, pero han nacido algunos bebés que no conozco y no están en la lista. Y esa fue la primera cosa que impactó mi corazón. En esa lista, 24 de las personas, yo sé que son cristianas, que siguen a Jesús. 24 de 111 personas, familiares y parientes, devotos a Jesús. 35 de esos nombres, 35 de 111, no sé si están caminando con Jesús. No sé. Sé que han hecho una decisión de seguir a Jesús, pero no sé si están viviendo como discípulos de Jesús. Y 52 personas no conocen a Jesús. Familia y parientes. No por nada, esto es bien importante. Porque si tú tuvieras una lista de 111 personas también, te darías cuenta la cantidad de gente a nuestro alrededor que no conoce a Jesús, que supuestamente nos importan. Y no los levantamos en oración al Señor. Nos hemos olvidado de ellos por completo. O solo le oramos al Señor que les vaya bien. Ante todo, interceder. ¿Y sabes qué empezó a suceder en mi corazón? Se empezó a ablandar.
Y ahora sé que voy a tener que empezar a acercarme a estas personas, algunos de ellos que por mucho tiempo no les he hablado, no me he comunicado, no he mostrado interés. Personas que supuestamente son muy importantes para mí. En esa lista no están ustedes. Con ustedes voy a tener que hacer una nueva lista. Y eso fue lo que aprendí. Que he sido consistente orando por ustedes y orando por lo que el Señor puede hacer y quiere hacer en nuestros medios. Pero tengo mucha gente en mi familia, parientes, que no conocen a Jesús. Y el Señor estuvo trayendo convicción a mi vida. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Ahora, a este punto de la historia en la vida de Abraham, él ya ha crecido espiritualmente, él ya ha aprendido algunas lecciones. Este fue un hombre que el Señor lo llamó de vivir lejos de él, lo llamó a venir al lugar al cual él le había prometido, una tierra nueva, un lugar nuevo en donde él sería muy fructífero. Y Abraham decidió seguir a Dios, y en ese proceso, en el capítulo 18, ya son 24 años en los cuales Abraham está caminando con Dios y todavía está aprendiendo cosas nuevas. Algunos de nosotros pensamos que ya tenemos 5 años, 10 años, 20 años de cristianos y ya lo sabemos todo. Tal vez sí, pero no necesariamente lo estamos practicando todo. En el caso de Abraham, él está creciendo, él está aprendiendo, y lo vemos en un día caluroso cuando de repente levanta su mirada y se acercan a él 3 visitantes y sin pensarlo 2 veces él corre hacia ellos, se inclina delante de ellos porque se da cuenta que son realeza, que son importantes, que es gente a la cual él le debe de rendir honor, y los honra y les ofrece hospitalidad con un corazón generoso, con un corazón atento, con un corazón auténtico. Todo eso lo hizo por alguien que él sabía que era importante. Pero lo que él no sabía es que uno de estos hombres era el mismo Dios, era el mismo Yahweh, habiendo tomado forma de hombre. Los otros 2 eran ángeles, como después el autor de Hebreos menciona. Pero lo primero que Abraham hace es que él es hospitalario, es que él abre su corazón, es que él expande su vida para que otros puedan venir y tengan cabida. Y lo que tú y yo debemos de considerar en este momento es si estamos en primer lugar creando espacio para Dios en nuestras vidas. Y la siguiente pregunta es si estamos creando espacio para otras personas en nuestras vidas. Are we creating space for God in our lives? Are we creating space for others? That's the question. Ahora, después de que el mismo Dios renovó su promesa hacia Abraham y hacia su familia, Dios preparó un escenario para tener una conversación muy directa, muy íntima con él. Una conversación que va a transformar su vida, que le va a dar forma a su carácter, que va a permitir que él comience con un nuevo ministerio, un ministerio para el cual ahora él está preparado. En el pasado él ha obedecido parcialmente a Dios, en algunas ocasiones diciéndole que sí, pero en algunas ocasiones diciéndole que sí también, pero haciendo lo contrario.
Y ahora vemos a este hombre llamado Abraham, 24 años después de haber tenido ese primer encuentro con Dios. Ahora está listo para un nuevo ministerio. Ya no va a ir a la batalla para ir a defender a Lot. Ya no va a llevar a todos sus hombres para ir a pelear a favor de Lot y de todas las personas, de los habitantes de Sodoma, para que fueran liberados de un ejército opresor. Ahora Abraham va a comenzar a interceder, porque le tomó aparentemente 24 años para entender el corazón de Dios. Y es que eso es lo que sucede. La intercesión nace cuando tú y yo entendemos el plan de Dios, cuando tú y yo entendemos el corazón de Dios, cuando tú y yo entendemos que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, esa es la idea de Dios. El mundo está corrompido por el pecado, el mundo está corrompido por las consecuencias del pecado, mas Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Cuando entendemos que ese plan no se trata de nosotros solamente, cuando entendemos que este plan es mucho más grande que nosotros, cuando entendemos que Dios está formando una familia de todas las naciones, entonces tú y yo comenzamos a interceder. Y en ese espacio hospitalario, Dios se hace una pregunta, y se hace una pregunta en voz alta. Se la hace a sí misma, pero la hace de manera que Abraham la pueda escuchar. El Señor dijo en el versículo 17: ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Le hago saber lo que estoy por hacer. Y es que estoy seguro que Dios quería captar la atención de Abraham. Dios quería captar el corazón de este hombre. Y la respuesta fue indudablemente un sí. El texto presenta una escena en la que el Señor mismo está dialogando íntimamente, personalmente, para que Abraham escuche y pueda responder a esa invitación, porque es lo que Dios le estaba extendiendo, una invitación. Versículo 20: entonces el Señor dijo a Abraham: las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado es gravísimo. Abraham, ahora tú sabes. En ese punto Abraham no solamente escuchó lo que Dios iba a hacer. En este punto Abraham entendió que Dios lo mira todo. En este punto Abraham se dio cuenta y pudo percibir la santidad de Dios. Pudo percibir la justicia de Dios. Y pudo percibir la carga de Dios en este mundo corrompido. La realidad del juicio le dejó muy claro que el pecado tiene consecuencias muy serias. Y que la respuesta justa al pecado es la destrucción, es el caos, es la muerte. Sin has serious consequences. Sin embargo, en medio de esa revelación, algo despertó en el corazón de Abraham, el deseo de interceder a favor de esas personas que habitaban en Sodoma. Porque Abraham a estas alturas ya entiende que si ciertamente Dios es justo, el Señor también es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ya no se pudo quedar callado.
y comenzó a interceder. Eso me lleva a mi segundo punto. La intercesión crece cuando vemos la necesidad del mundo, y muchos de nosotros no la vemos. Di conmigo, no la vemos. Muchos de nosotros no la vemos. Esa es una de las razones por las cuales hay mucha depresión y ansiedad en nuestra sociedad. Porque hemos estado en muchas ocasiones, no es ningún balance químico en nuestra mente. Es simplemente que el ambiente en el que estamos nos está dando forma. Nos estamos aislando más y más y más. Estamos haciendo nuestro mundo más pequeñito, en donde nosotros somos el centro. Las cosas no salen como nosotros las queremos. Empezamos a frustrarnos, todo en nuestra contra, en el país más rico del mundo, con las mejores atenciones médicas, las mejores escuelas para nuestros hijos, en donde las personas que no tienen mucho pueden recibir ayuda. En fin, en este lugar estamos tan desconectados que no funciona que la vida se trate de ti. Y cuando puedes ver, cuando te atreves a ver, cuando te atreves a interceder por personas que están lejos de Dios, sin esperanza, personas que están desahuciadas, personas que han sido abandonadas, hijos que se han quedado sin padres. Cuando comienzas a interceder, empiezas a ver, y ya no te enfocas en ti nada más. Ya está tu enfoque en Dios y en lo que Él quiere hacer a través de ti en la vida de otras personas. Y vas a poder por fin descansar. Porque cuando tú intercedes hay paz. Cuando tú intercedes hay paz con Dios. Y hay paz con otras personas. Porque no puedes permanecer odiando o enojado con aquella persona por la que estás intercediendo. No puedes. No puedes. No significa que son tus grandes amigos y amigas, pero no puedes. Antes de seguir, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Quién en tu vida sabes que aún está en Sodoma? ¿Quién en tu vida sabes que está lejos de Dios? ¿Quién en tu vida sabes que si se enfrentan con su Señor porque la vida en este planeta se les acabe, no tienen esperanza? ¿Qué has de hacer por ellos? ¿Quién es esa persona? Tal vez es un familiar, es un vecino, es un amigo de trabajo. Abraham tenía a Lot. Y nosotros también tenemos a alguien. We all have someone we should intercede for. Ese alguien es la razón por la que intercesión importa. Ese alguien es la razón por la cual este tema es tan relevante, es tan importante. Hay personas en tu vida que lejos del Señor no tienen futuro, no tienen esperanza. Es más, no tienen un buen presente. Y tú y yo estamos aquí gozándola con Jesús.
Y sabemos que vamos a estar sentados a la mesa con Jesús. Y esperamos el día en que podamos estar en la presencia del Señor. Pero va a haber mucha gente que no va a estar ahí. Y tú y yo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Algunos de nosotros nos emocionamos tanto cuando hablamos de esta clase de temas, que lo primero que queremos hacer es comenzar un ministerio de evangelismo, lo cual es muy bueno. Pero ante todo, intercesión. Porque la intercesión no solamente mueve el corazón de Dios. La intercesión mueve también el nuestro. Abraham pudo ver la necesidad de Sodoma y entonces se acercó y le dijo al Señor, ya a estas alturas ya sabe que es Él. ¿De veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Como podemos ver, aquí vemos a este hombre apelando a la misericordia de Dios. Por esa razón se atrevió a hablarle de esta manera. Y luego dice versículo 24: ¿qué tal si hay 50 justos en la ciudad? Exterminarás a todos y no vas a perdonar a ese lugar por amor de 50 justos que hay ahí. Y empieza a tener esta conversación atrevida con Dios. A estas alturas ya Abraham no tiene problema en tener conversaciones atrevidas con Dios, porque él ya está listo para tener esas conversaciones atrevidas con Dios. Y Dios lo escucha. ¿Qué tal si son 40? Por esos 40 no voy a destruir a Sodoma. ¿Qué tal si son 30? Si son 30 tampoco lo voy a. ¿Qué tal si son 20? No, tampoco si son 20. Y luego le dice: no se enoje mi Señor, en el verso 32, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solamente 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Ya, 10. Y Abraham estaba intercediendo de esta manera porque él entendía a dónde iban Sodoma y Gomorra. Hacia el caos y la destrucción. Hacia ahí van las personas que no conocen a Jesús. Su intercesión nació de un corazón que podía ver el juicio que venía. Aquellos que habitaban en esas ciudades, a menos de que fueran rescatadas, di conmigo rescatadas, a menos de que fueran rescatadas. Y eso nos lleva a nuestro punto número 3, la intercesión madura cuando la destrucción es inminente. Ya pudimos conocer el plan de Dios, ya estamos viendo, ahora sabemos qué es lo que viene. Y honestamente lo único que necesitas es ponerte a ver un poquito de noticias en Telemundo, CNN o Fox News, donde quiera que veas, es puro caos. La venida del Señor es inminente. Independientemente de eso, nadie tenemos la vida comprada. La tenemos comprada por la sangre del Cordero y nos debemos a Él y sabemos que por la eternidad tenemos vida. Pero en este mundo, en cualquier momento, podemos dejar de existir. Tú y yo tenemos que ser conscientes de esa realidad. Mas si fuéramos más conscientes de esa realidad, estaríamos menos deprimidos y menos ansiosos. Porque entendemos claramente que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, que todos y cada uno de nosotros vamos a necesitar compadecer frente al trono del Señor, que esta vida es pasajera, es como una neblina.
Esa era la motivación de la intercesión de Abraham y debe de ser nuestra motivación también. Sabemos que Jesús puede rescatar a las personas. Jesus came to rescue people. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Fue Él quien entregó su vida para el rescate nuestro, para reconciliarnos con Dios, para ahora hacernos embajadores de Él, para por medio de nosotros que más y más personas sean rescatadas. Esa era la motivación de Abraham. No quería que las personas de Sodoma fueran destruidas. Él no pensó como pensaríamos nosotros. Sí, Señor, aniquila a todos esos sodomitas, ¿sí o no? Ellos son la razón por la que existe todo este problema y caos en nuestra sociedad y en el mundo. Eso no hizo Abraham. De hecho, cuando los dos visitantes llegaron a Sodoma, ellos fueron a hablar con quien tenía el corazón de Abraham. Y probablemente la motivación más grande no eran todos los sodomitas, sino saber que entre ellos estaba un familiar de él. El familiar que sin querer él se trajo de la tierra de su parentela. El familiar que constantemente trataba de tomar ventaja de Abraham y se metía en problemas. Tú sabes, ese familiar que lo único que te trae son puros problemas. ¿Sabes quién? Ese estaba en Sodoma y ese estaba en el corazón de Abraham. Y cuando vinieron los dos de los visitantes, porque el tercer visitante que sabemos que era el Señor se quedó con Abraham, estos dos visitantes, estos dos ángeles se fueron a Sodoma. Y fueron y le dijeron a Lot: mira Lot, el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Y me pregunto si esta fue una noticia que por primera vez Lot siquiera consideró. Sabes, algunas veces cuando estás en medio del pecado, cuando estás en medio de tanto caos, cuando estás en medio de tantísima aberración en contra de Dios, ni cuenta te das de la situación tan profunda en la que estás. Y esos ángeles le hicieron saber a Lot. Y a partir de ese momento la historia toma un diferente sentido en la vida de Lot. Ahora ya no está nomás existiendo en Gomorra, ahora empieza a haber también un tanto de urgencia en su corazón. Los ángeles, los mensajeros le dijeron: ve y dile a tus yernos, ve y dile a tu familia, es hora de que salgas de aquí, va a venir tremenda destrucción. Pero sus familiares, sus yernos, se rieron de él y no quisieron siquiera considerar lo que él tenía que decir. Sin embargo, en medio de esa escena vemos la misericordia de Dios, pues los ángeles prácticamente tomaron a Lot del brazo y sacaron a él y a su familia de donde estaban. Y entonces vino lo que Dios había decidido que tendría que venir sobre estas dos ciudades pecadoras. Verso 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades. Ahora quiero que notemos algo. Lot no fue salvado de la destrucción porque él era justo. Lot fue salvado de la situación porque Abraham oró por él.
De nuevo, Lot fue salvado de esa destrucción porque Abraham oró, intercedió por él. Lot was not saved from destruction because he was perfect. He was saved because Abraham prayed for him. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, a interceder. Cuando tú y yo intercedemos como Abraham, Dios nos escucha. Esto significa que hay personas en nuestras vidas que Dios quiere librar y puede librar de situaciones destructivas porque nosotros no dejamos de interceder por ellas. Piensa en esas implicaciones. Ahora, nuestra intercesión no va a salvar a esas personas, no les va a quitar sus pecados, no va a lavar sus pecados, no va a quitarles, no les va a quitar de que ellos experimenten la ira de Dios si no se arrepienten. Pero Dios puede extenderles nuevas oportunidades a las personas por las que estamos intercediendo, porque esas personas necesitan escuchar de Jesús. Tal vez están sumidos en el vicio. Tal vez están sumidos en una vida de despilfarro. Tal vez están sumidos en mil y un pecados y prácticas que desagradan a Dios. Pero tú y yo podemos interceder y pedirle al Señor que les dé una nueva oportunidad. Mis amigos, así es como Lot fue salvado de la destrucción. En medio del juicio, Dios no olvidó la intercesión de Abraham. Y aunque la ciudad fue destruida por su maldad, Dios mostró su misericordia a Lot y a sus hijas. Dios usó a Abraham para extenderles una nueva oportunidad de acercarse a Él. Lamentablemente, cuando continúas leyendo el texto, parece que ellas no quisieron aprovechar esa oportunidad. Pero ahí es donde tú y yo nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Tú y yo podemos interceder, pero no podemos salvar. Esas personas van a tener que tomar su decisión. Cuando iban huyendo de estas ciudades, la mujer de Lot decidió hacer algo que los ángeles le dijeron que no hicieran, que volteara para atrás. Esta mujer decidió voltear y se convirtió en una estatua de sal. Para que por generaciones nos recordemos que la vida antigua, después de que estamos en Cristo, no nos va a llevar a ningún lugar. Cuando Lot se vio solo con sus dos hijas, termina el capítulo 19 hablando de una terrible situación ahí. Las hijas de repente se vieron como que ya no tienen futuro y entonces emborrachan al papá, se acuestan con él, le dan hijos a él. Sí. Y de sus descendientes salen los moabitas y los amalecitas. Si tú conoces la escritura, constantes enemigos de Dios. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y por qué? Porque entonces Abraham estuvo intercediendo por Lot. Porque el rol de Abraham no es tomar tampoco las decisiones de Lot, ni por Lot. El rol de Abraham es interceder por él. Y tú y yo algunas ocasiones nos desilusionamos y dejamos de interceder por otras personas porque no vemos que actúan ellos como nosotros quisiéramos. Ya quisiéramos que vinieran a la iglesia con nosotros, que estuvieran más atentos con sus familias, que fueran hombres y mujeres de bien y de fe, pero no lo vemos y entonces pensamos que Dios no nos escucha y ahí está nuestro error. Pues Dios usa la intercesión de sus hijos para rescatar vidas.
Dios usa la oración, la intercesión de sus hijos para extender días, para extender nuevas oportunidades. Fue así como Dios usó a Dwight Moody. El impacto del ministerio de Dwight Moody comenzó con esa lista de 100 personas por quienes intercedía diariamente. Conforme fueron pasando los años de su ministerio, casi 40 años de ministerio, uno a uno de esos 100 iba conociendo al Señor. No necesariamente porque Moody los estuviera evangelizando y atrayéndolos a la iglesia. El ministerio de Moody se convirtió en algo global. 1 millón de personas hicieron confesión de fe por primera vez al escuchar sus sermones. Este hombre ministró a más de 100 millones de personas en su ministerio. Pero para él, las personas más importantes en su vida eran esas 100. Y en su funeral se pudo dar testimonio de que todas y cada una de esas 100 personas habían conocido a Jesús. Este hombre en una ocasión dijo: prefiero ser capaz de orar que ser un gran predicador, porque el Señor Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos a predicar. El Señor Jesucristo sí nos enseñó ¿a qué? A orar. Y ahora ustedes y yo lo sabemos también. ¿Por qué eso es importante? Porque como discípulos de Jesús, Dios nos llama a interceder por las personas a nuestro alrededor que necesitan ser rescatadas, aunque muchas veces no lo parezca. En este mundo corrompido por el pecado y sus consecuencias, Dios no nos está llamando a ser cristianos indiferentes. Dios nos está llamando a interceder. Mis hermanos, mis amigos, quizás no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos interceder por alguien que necesita ser rescatado. Perhaps we cannot change the world, but we can intercede for someone who needs to be rescued.